Pues ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de comprobar si realmente los inyectores chinos funcionan como tienen que funcionar. Vamos a arrancar el coche y vamos a ver si al fin el gatito no pasa hambre. Se ha llenado todo esto de agua porque se me ha roto la garrafa, pero bueno, a ver a quién cojones le importa eso. Pero nada, vamos a lo que tenemos que ir, que es a probar el coche. Después de tener un ratito arrancado, por lo menos no pierde gasolina. Eso quiere decir que por lo menos no tenemos fugas de gasolina, los manguitos están bien colocados y no tenemos fugas de aire en el colector, que las juntas que hemos hecho a mano han funcionado bastante bien. Esto tendría que hacer así. No, ahora en serio, el coche lo que pasaba era que cuando pisabas el pedal a fondo, subía hasta las 4500 vueltas y luego seguía subiendo. Si vas a medio pedal, sí que subía bien el coche hasta el corte. Pero una vez le dabas pie a tabla, el coche a las 4500 vueltas fallaba. Además que el reloj te marcaba que iba pobre de gasolina y se notaban esos tirones. Entonces lo que vamos a hacer es arrancar el coche y vamos a ir a dar una vuelta para probar si sube bien de vueltas. Como veis, el coche arranca perfectamente a la primera, mantiene el ralentí bastante estable y el reloj de mezcla la verdad es que marca bastante bien. Como habéis visto, el coche va mucho mejor. Ahora sí que sube bien de vueltas de forma constante y llega al corte. Lo que sí me he dado cuenta en los vídeos y es bastante curioso es que antes fallaba cuando subías y ahora parece que se queda parado o se queda la aguja enganchada en las 4500 vueltas cuando sueltas el gas y las revoluciones bajan. Es bastante curioso, aunque el motor funciona bien y suena bien, no sé por qué en cuanto a revoluciones parece que se queda enganchada la aguja. De todas formas es algo que tengo que revisar a ver si es que está fallando algún sensor o de dónde puede venir el problema. Pero es bastante curioso que al principio fallaba al subir y ahora falla al bajar. Bueno, falla, como que se queda enganchada la aguja porque el coche funciona bastante bien. Otro fallo del que me he dado cuenta es que el coche, mientras que en marcha funciona bastante bien, estando parado en punto neutro, si le aceleras a fondo, sí que sube bien de vueltas, pero parece que petardea o es que falla. Otra cosa que indica que el coche va mucho mejor es que la mezcla vuelve a ir como toca. Mi opinión sobre los inyectores es que funcionan bastante bien, pero tampoco puedo decir que los recomiendo al 100%. Digo esto porque en mi caso sí que ha solucionado el fallo, pero al ser una pieza tan importante del motor, no puedo recomendar a nadie que los compre y los monte, ya que es una pieza bastante importante del motor y puede que le funcione bien, simplemente yo los quería probar, ya que el precio es muy inferior a otros del mercado. Y bueno, decidí tomar el riesgo y hacer la prueba. Esto me ha ayudado a encontrar el problema que está en los inyectores. He estado hablando sobre este tema con varios mecánicos que conozco, y todos han coincidido en lo mismo. Es muy posible que las fábricas sean los mismos y los inyectores sean los mismos que te venden otras marcas mucho más caros, pero también es posible que no sea así y que los inyectores sean de mucha menos calidad. En conclusión, puede que los inyectores duren toda la vida y sean iguales que unos mucho más caros, o puede que dentro de unas semanas el coche empiece a fallar o tengamos algún problema de motor.
Por lo tanto, en mi opinión, puedo recomendar la compra siempre que asumas el riesgo de montar los inyectores. Otro dato que cabe mencionar es que la válvula está montada correctamente, tiene una buena toma de vacío y suena mucho mejor.